¿Y si te dijera que algo en el espacio se ha vuelto más azul que el propio Sol? Estoy hablando del 3I Atlas. El reconocido astrofísico Avi Loeb lo ha catalogado como la novena anomalía. Este cuerpo celeste está lleno de misterios y comportamientos inesperados. Ayer mismo se publicaron los primeros informes sobre su actividad durante el perihelio, observados con instrumentos capaces de mirar extremadamente cerca del Sol, y los científicos se dieron cuenta de que el objeto estaba aumentando drásticamente su brillo, y de manera sorprendente, volviéndose azul. Un color que, según las leyes físicas conocidas, no debería ser posible, ya que el polvo expulsado por los núcleos de los cometas naturales suele hacerlos rojizos, y sus temperaturas superficiales suelen ser al menos 10 veces más frías que los 5800 Kelvin de la superficie solar. Actualmente, los nuevos datos indican que 3I Atlas es incluso más azul que el Sol mismo, lo que llevó a Loeb a formular la gran pregunta: ¿cómo es eso posible? Mientras tanto, el cometa muestra dos aceleraciones no gravitacionales distintas. Una radial, que lo impulsa lejos del Sol a 135 kilómetros por día cuadrado, y otra transversal, de 60 kilómetros por día cuadrado, fuerzas que van mucho, más allá de lo que la gravedad, por sí sola, podría explicar. Los investigadores detectaron una magnitud de aproximadamente 9 en el perihelio, un brillo comparable al de estrellas cercanas, a pesar de que no se esperaba que el cometa fuera visible en ese momento. El astrónomo aficionado Warach Bumpla, utilizando el satélite meteorológico GOES-19 de la NOAA, observó un brillo semejante al de estrellas de magnitud 11, lo que convirtió al 3I Atlas en uno de los objetos más llamativos del cielo durante ese periodo. Al mismo tiempo, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA capturó imágenes de altísima resolución el 2 de octubre, cuando el 3I Atlas se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de Marte, utilizando la cámara HiRISE, que es 3 veces más nítida que las imágenes del telescopio Hubble. A pesar de su enorme potencial científico, estas imágenes nunca fueron publicadas. Loeb afirmó que escribió al investigador principal, solicitando acceso a los datos, y no recibió respuesta durante 3 semanas. Las misiones Stereo A de la NASA y SOHO de la Agencia Espacial Europea también detectaron un resplandor inesperado alrededor del cometa, que se extendía mucho más allá de su cola visible, con gases expulsados no solo en la dirección opuesta al Sol, sino también en patrones caóticos y sorprendentes, incluyendo un fenómeno de anticola, donde el material parecía ser empujado hacia el Sol, en en lugar de alejarse de él. La trayectoria del 3I Atlas sigue una ruta alineada con el plano orbital de los planetas del Sistema Solar, algo que tiene apenas una posibilidad entre 500 de ocurrir al azar, lo que sugiere que su viaje podría no haber sido accidental, sino dirigido deliberadamente hacia el Sistema Solar, tal vez como parte de una misión de exploración o reconocimiento intencional. Más aún, las observaciones confirmaron que el 3I Atlas está expulsando gas con una fuerza mucho mayor que la de los cometas comunes, con una tasa de emisión sin precedentes, y las estimaciones de tamaño indican que el objeto podría ser tan grande como la isla de Manhattan, con una masa de al menos 30.000 millones de toneladas, una magnitud colosal si se compara con los cometas promedio que transitan por el Sistema Solar. El 3I Atlas ha roto todas las expectativas sobre el comportamiento natural y la física térmica de los cometas. Y aquí viene lo más inquietante. El color azul solo puede explicarse mediante una fuente de calor extremadamente intensa, quizá un motor o una emisión luminosa artificial que provenga del interior del cometa. Los cometas naturales tienden a volverse rojizos por la dispersión del polvo, mientras que sus superficies permanecen mucho más frías que la del Sol. Pero el 3I Atlas es más azul que la superficie solar, lo que implica una fuente interna de energía que supera con creces lo que la radiación solar podría generar. Si sumamos a esto las aceleraciones no gravitacionales confirmadas por los datos de la NASA, el aumento de brillo detectado por astrónomos aficionados y el fenómeno de la anticola que desafía las leyes de la presión de radiación, este objeto
O bien está reescribiendo por completo la ciencia cometaria, o está mostrando indicios tecnológicos de propulsión artificial y generación interna de energía que la astrofísica convencional todavía no puede explicar. Piénsalo por un momento, antes de profundizar en las razones por las que la NASA no ha liberado las imágenes más nítidas jamás tomadas de un objeto interestelar, y en lo que el cambio al color azul realmente significa para entender la verdadera naturaleza del 3I Atlas. Vale la pena detenerse un instante. Si deseas mantenerte informado sobre lo que podría ser el primer objeto artificial detectado procedente de otro sistema estelar, presta atención, porque lo que está ocurriendo con esta firma térmica imposible, las aceleraciones no naturales y los datos retenidos, está obligando a los científicos a plantearse si estamos frente a un fenómeno natural que desafía las leyes de la física, o frente a una tecnología diseñada que viajó años luz para llegar hasta nuestro sistema. Y aquí llega la pregunta inevitable. ¿Crees que un objeto más azul y más caliente que el Sol, con una trayectoria perfectamente alineada y datos ocultados por la NASA, es una simple coincidencia natural o una evidencia de origen artificial? Comencemos por lo que ocurrió durante el perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol, porque el comportamiento observado en ese momento dejó a los científicos completamente perplejos y generó más preguntas que respuestas. El 3I Atlas volvió a dejar sin palabras a los investigadores con todo lo que se observó en el perihelio. Las variaciones inusuales de aceleración y su tonalidad azul cautivaron a astrónomos de todo el mundo. Pero lo más intrigante es, ¿por qué la NASA está reteniendo imágenes de alta resolución de este visitante tan misterioso? Ayer se dio a conocer el primer informe detallado sobre su actividad en el punto más cercano al Sol. Los instrumentos capaces de observar tan de cerca confirmaron que, efectivamente, el objeto estaba brillando con intensidad creciente. A medida que se acercaba al Sol, su luminosidad aumentaba y su color se tornaba azul. Ese tono azul es profundamente desconcertante, ya que si el núcleo del cometa fuera natural, el polvo emitido debería hacerlo verse rojizo. Además, las superficies cometarias suelen ser al menos 10 veces más frías que la superficie solar. Pero los nuevos datos indican que el 3I Atlas es más azul que el propio Sol. ¿Cómo puede ser eso posible? Esto no es un simple detalle. Es un desafío fundamental para nuestra comprensión actual de los cometas y de cómo funcionan. Los cometas naturales siguen leyes térmicas predecibles. Al acercarse al Sol, la radiación calienta su superficie. Los materiales volátiles se subliman, se libera polvo y ese polvo dispersa la luz solar, dando al cuerpo un color rojizo. La temperatura superficial de un cometa en el perihelio, incluso en el punto más cercano, sigue siendo muy inferior a la del Sol. La fotosfera solar tiene unos 5.800 Kelvin, mientras que las superficies cometarias, incluso bajo calor extremo, alcanzan entre 200 y 400 Kelvin. Sin embargo, el 3I Atlas muestra una intensa tonalidad azul, y la luz azul corresponde a longitudes de onda más cortas, lo que implica temperaturas más altas. Para que un objeto parezca más azul que el Sol, debe emitir o reflejar luz de una forma que indique temperaturas superiores a las de la superficie solar. Eso es físicamente imposible para un cuerpo de hielo y roca, calentado únicamente por la radiación solar, a menos que algo distinto esté ocurriendo, a menos que exista una fuente de calor interna, a menos que el objeto esté produciendo su propia energía mediante mecanismos completamente ajenos al calentamiento solar. Fue entonces cuando Avi Loeb clasificó este fenómeno como la 9ª anomalía del 3I Atlas. Según él, el color azul podría deberse a un motor extremadamente caliente o a una luz artificial que emane desde el interior del objeto, lo que abre la posibilidad de que no sea un cometa natural, sino algo fabricado con un propósito definido. El comportamiento inusual del 3I Atlas comenzó a manifestarse a medida que se acercaba al Sol, cuando se detectó por primera vez una aceleración no gravitacional, marcando un punto de ruptura respecto a los cometas convencionales. De acuerdo con los datos de la NASA, el cometa experimentó cambios bruscos en su plano orbital, una aceleración radial alejándose del Sol de 135 km/h y una aceleración transversal de 60 km/h respecto a la dirección solar.
Estas cifras revelan que una fuerza desconocida está actuando sobre el cometa, una fuerza que la gravedad no puede justificar por sí sola. El científico de Harvard, Avi Loeb, una de las voces más prominentes al cuestionar la naturaleza de los objetos interestelares, señaló que estos cambios podrían ser producto de una fuente de energía artificial que impulsa al 3I Atlas. La aceleración no gravitacional podría ser la firma tecnológica de un motor interno, explicó Loeb. Él especula que este objeto interestelar podría estar siendo propulsado por un mecanismo interno, algo muy distinto de las fuerzas solares o gravitacionales que guían a los cometas naturales. Las aceleraciones no gravitacionales no son inéditas. La liberación de gases, outgassing, puede generar efectos de propulsión a medida que los volátiles se evaporan. Pero la magnitud y precisión observadas en el 3I Atlas son inusuales. La componente radial, que lo empuja directamente lejos del Sol, podría explicarse quizás mediante una eyección de gas simétrica. Sin embargo, la componente transversal, perpendicular a la línea Sol-cometa, es mucho más difícil de reconciliar con procesos naturales. Esa aceleración transversal sugiere maniobras direccionales, fuerzas que no son meramente resultado del calentamiento solar, sino que implican algún tipo de control activo del movimiento. Si fueran naturales, habría que explicar cómo la expulsión de gas puede estar tan perfectamente orientada, pero si fueran artificiales, sería exactamente lo que cabría esperar de una sonda, realizando correcciones de trayectoria mediante propulsión controlada. Mientras la aceleración ya resultaba un hecho impactante, otro misterio emergió rápidamente: el color del cometa. Es habitual que los cometas cambien de color al acercarse al Sol, tornándose rojizos debido a la dispersión de la luz solar por el polvo y el gas que los rodea. Sin embargo, el 3I Atlas rompió todas las reglas al transformarse en un tono azul profundo. Esta tonalidad inesperada fue un cambio radical respecto a lo que se esperaba, y Avi Loeb la definió como la novena anomalía en su extraño comportamiento. Además del cambio de color, el 3I Atlas presentó otro fenómeno sorprendente: un aumento súbito e intenso de su brillo. A medida que se aproximaba al perihelio, se volvió mucho más luminoso de lo que los astrónomos habían anticipado. El 28 de octubre, dos científicos informaron que el cometa se había iluminado de forma repentina antes de alcanzar su punto más cercano al Sol, alcanzando una magnitud de aproximadamente 9, comparable al brillo de las estrellas visibles en el cielo. Este brillo fue inesperado, ya que no se esperaba que el 3I Atlas fuera visible en ese momento. La detección fue realizada por el astrónomo aficionado Hwarach Bumpla, quien lo observó mediante el satélite meteorológico GOES-19 de la NOAA. Notó que el cometa brillaba tanto como estrellas de magnitud 11, convirtiéndose en uno de los objetos más llamativos del firmamento. Este descubrimiento fue notable por varias razones. Primero, porque el aumento de brillo se produjo de manera mucho más rápida e intensa de lo que cualquier modelo había pronosticado. Segundo, porque fue detectado por un aficionado y no por los grandes observatorios especializados. Esto sugiere que la comunidad científica no estaba prestando la debida atención, o que el fenómeno fue tan inesperado que los sistemas de monitoreo no estaban preparados para captarlo. Loeb explicó que el repentino aumento de luminosidad podría deberse a una liberación masiva de gases conforme el 3I Atlas se acercaba al Sol. El intenso calor habría vaporizado el hielo de su superficie, liberando materiales que aumentaron su brillo. Sin embargo, también sugirió que esta emisión podría señalar la existencia de una fuente interna de energía, reforzando la idea de que el 3I Atlas podría estar siendo impulsado por un mecanismo artificial. La combinación de color azul, aceleración anómala y brillo inusual llevó a varios investigadores a considerar que el objeto podría ser mucho más que un simple cuerpo helado vagando por el espacio. A todo esto se suma un hecho desconcertante. La NASA retuvo imágenes clave y de altísima resolución del cometa, a pesar de haber obtenido las capturas más detalladas jamás realizadas de un objeto interestelar. La imagen más impresionante fue tomada el 2 de octubre de 2025, cuando el 3I Atlas pasó a 30 millones de kilómetros de Marte.
fue registrada por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, una de las más potentes jamás enviadas fuera de la Tierra. Como explicó Loeb, el día anterior, el 1 de octubre, se había iniciado el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos. El 1 de octubre fue el cierre gubernamental y el 2 de octubre los datos fueron tomados, pero nunca liberados, dijo Loeb. Escribí al investigador principal de la HiRISE. Pedí ver los datos. Soy científico. Pueden hacer el comunicado después, pero me gustaría analizarlos. No obtuve respuesta. Ya han pasado 3 semanas. La cámara HiRISE es capaz de captar detalles de apenas 30 centímetros desde la órbita marciana. Cuando apuntó hacia el 3I Atlas, obtuvo imágenes 3 veces más nítidas que las del telescopio Hubble. Esas fotografías podrían revelar detalles estructurales, composición, geometría o incluso rasgos de construcción artificial. Son los datos de mayor resolución jamás registrados de un objeto interestelar. A pesar de ello, las imágenes no se han hecho públicas. Loeb criticó abiertamente a la NASA por no divulgar los datos, subrayando que son cruciales para el avance científico. La ciencia no debería ser reprimida, afirmó, señalando que ocultar las imágenes retrasa el conocimiento sobre la verdadera naturaleza del cometa. El momento del cierre gubernamental es sospechoso. Comenzó justo un día antes del sobrevuelo del cometa por Marte. Las imágenes se tomaron al día siguiente y 3 semanas después seguían sin ser publicadas, con la excusa de la paralización del gobierno. Pero un cierre no borra datos ni impide que se almacenen. Puede retrasar notas de prensa o publicaciones, pero no debería impedir que un científico como Loeb acceda a ellos. Entonces surge la pregunta: ¿es un simple retraso burocrático o una ocultación intencionada? Y si es lo segundo, ¿qué muestran esas imágenes que la NASA no quiere revelar? Mientras el 3I Atlas continuaba su travesía por el sistema solar, su comportamiento se volvía aún más enigmático. El aumento de brillo y el cambio de color generaban nuevas preguntas sobre su composición y su origen. El 29 de octubre, en su punto más cercano al Sol, los astrónomos observaron el clímax de su transformación. Los instrumentos de las misiones Estéreo A y SOHO detectaron un resplandor inesperado alrededor del cometa que se extendía mucho más allá de su cola visible. Esto sugería que el objeto estaba emitiendo energía o gases de formas que no podían explicarse por los procesos naturales habituales. Normalmente, los cometas subliman cuando se acercan al Sol, liberando vapor de agua y dióxido de carbono que forman su característica cola. Sin embargo, el 3I Atlas mostraba características completamente diferentes. Su cola parecía más difusa, con gases expulsados no solo en la dirección opuesta al Sol, sino en direcciones impredecibles. Este fenómeno de anticola, en el que el material parece impulsarse hacia el Sol, despertó más dudas. Si bien las anticolas no son completamente desconocidas, pueden deberse a ilusiones ópticas provocadas por la posición del polvo en la órbita. En este caso, los datos indicaban algo más. Las emisiones parecían genuinamente anómalas. El gas y el polvo se liberaban en direcciones que no se alineaban con la presión de radiación, ni con los modelos clásicos de eyección cometaria. Si los procesos naturales no bastan para explicarlo, ¿qué podría hacerlo? ¿Descargas controladas? ¿Liberación dirigida de materiales? ¿Propulsión activa mediante chorros de gas? A esto se sumaba la extraña trayectoria del cometa. A diferencia de las órbitas aleatorias de los cometas comunes, el 3I Atlas seguía una ruta precisa y perfectamente alineada con el plano de los planetas, algo que tiene solo una probabilidad entre 500 de suceder por azar. Esa precisión llevó a algunos astrónomos a pensar que el viaje del 3I Atlas podría no ser casual, sino deliberadamente guiado. La mayoría de los objetos interestelares deberían llegar desde direcciones aleatorias, ya que la galaxia no es plana y las estrellas se distribuyen en todas las orientaciones. Los visitantes de otros sistemas suelen entrar en ángulos inclinados respecto al plano planetario, pero el 3I Atlas llegó alineado con la eclíptica, el mismo plano que ocupan la Tierra, Marte, Venus y Júpiter. Si alguien quisiera diseñar una sonda para estudiar un sistema planetario, apuntaría precisamente a ese plano,
maximizando las oportunidades de observación de varios mundos en una sola trayectoria. Y eso es exactamente lo que su órbita sugiere. A medida que llegaban más datos de observatorios espaciales, como Stereo A y SOHO, el comportamiento del 3I Atlas empezaba a formar el retrato de un objeto que podría no ser un cometa común. Estos instrumentos avanzados rastrearon su movimiento mientras se acercaba al Sol, revelando anomalías que superan cualquier registro previo de objetos interestelares. Las observaciones confirmaron que el 3I Atlas estaba expulsando gas y polvo con una fuerza mucho mayor que la de los cometas normales, cuya liberación suele seguir patrones predecibles. En cambio, el 3I Atlas mostraba una actividad muchísimo más vigorosa, sugiriendo una fuente de energía superior a la que la radiación solar podría generar por sí sola. Este comportamiento resulta especialmente intrigante, ya que aunque los cometas liberan gases al calentarse, la tasa de emisión observada aquí era completamente inédita. Su brillo y energía liberada parecían responder a un mecanismo interno desconocido. Los satélites registraron emisiones de energía anómalamente fuertes, que superaban las esperadas para un cuerpo helado natural. Todo indicaba que el objeto podría poseer procesos internos de calentamiento, quizás incluso de origen artificial. Combinado con su color azul intenso, esto hacía pensar que el 3I Atlas era mucho más caliente que cualquier cometa conocido. Su tonalidad, normalmente asociada a altas temperaturas, reforzaba la idea de una fuente energética no identificada. Las estimaciones de su tamaño y masa añadieron más asombro. Era mucho mayor que cualquier otro objeto interestelar observado. Según los cálculos basados en su brillo, el 3I Atlas podría tener dimensiones comparables a la isla de Manhattan y una masa mínima de 30.000 millones de toneladas, una escala colosal comparada con los cometas comunes. Este tamaño y su actividad lo hicieron aún más enigmático. Un objeto tan grande exige cantidades enormes de energía para producir los efectos observados. Todo esto fortaleció la hipótesis de que el 3I Atlas podría no haberse originado como un cometa natural. ¿Sería entonces un producto natural de otro sistema estelar o algo mucho más complejo? Mientras continuaba su viaje hacia las regiones exteriores del sistema solar, los observatorios seguían atentos. Cuando el cometa emergiera nuevamente de detrás del Sol, los telescopios terrestres tendrían una línea directa de observación, lo que permitiría recopilar datos más detallados sobre su cauda, su composición química y las fuerzas que actuaban en él. Las futuras observaciones del telescopio espacial James Webb generaban grandes expectativas. El instrumento más avanzado jamás lanzado podría capturar imágenes infrarrojas sin precedentes del 3I Atlas, revelando detalles imposibles de observar antes. Su capacidad para analizar la composición molecular del objeto podría revelar materiales o compuestos desconocidos en los cometas tradicionales. Además, esas imágenes ayudarían a identificar la fuente de sus emisiones de energía y la causa de su color azul imposible, ofreciendo pistas cruciales sobre los mecanismos detrás de su comportamiento. Por ahora, el 3I Atlas sigue siendo uno de los visitantes interestelares más extraordinarios jamás detectados. Su brillo repentino, su color azul, sus aceleraciones inexplicables y sus patrones de emisión, fuera de lo normal, han obligado a los astrónomos a replantearse lo que saben sobre los cometas y sobre el propio universo. Mientras esperamos nuevos datos, el enigma del 3I Atlas continúa desafiando nuestra comprensión del cosmos y recordándonos que el universo sigue lleno de secretos insondables. ¿Es el 3I Atlas un cuerpo natural, un viajero antiguo procedente de las profundidades del espacio o algo más? ¿Un artefacto de una inteligencia alienígena, quizás enviado deliberadamente a nuestro sistema solar? Las respuestas a estas preguntas podrían redefinir el futuro de la exploración espacial durante décadas. Por ahora, el 3I Atlas permanece como un símbolo de los misterios aún no resueltos del universo, esperando a que la humanidad logre descifrar sus secretos.